Hola, ¿qué tal con todos? Sean bienvenidos a un nuevo video en el cual hablaremos acerca del impuesto a la renta. Pero primero, ¿qué es el impuesto a la renta? El impuesto a la renta es un tributo que grava la renta total obtenido en un periodo fiscal, es decir, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de un año determinado. Listo, pero ¿qué es la renta? Para definir qué es renta debemos remitirnos a la Ley de Régimen Tributario Interno, la cual en su artículo número 2 nos menciona que se considera renta dos cosas. Primero, a los ingresos obtenidos de fuente ecuatoriana, ya sea a título oneroso o a título gratuito. Y segundo, nos referimos a los ingresos obtenidos en el exterior, pero por personas naturales domiciliadas en el Ecuador o por sociedades. Ya sabemos qué es impuesto a la renta, qué es renta. Ahora, ¿quién es el sujeto activo? Pues el sujeto activo del impuesto a la renta obviamente va a ser el Estado, que lo administrará a través del SRI, es decir, el Servicio de Rentas Internas. Listo, pero ¿quién es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo serán las personas naturales, sucesiones indivisas y las sociedades que obtengan ingresos gravados por impuesto a la renta. Ahora bien, la tarifa. Para referirnos a la tarifa del impuesto a la renta debemos hacer una pequeña división entre la tarifa de personas naturales y sucesiones indivisas y las tarifas para sociedades. Para los primeros, es decir, para las personas naturales y las sucesiones indivisas, usaremos un cuadro, usaremos la tabla que la podemos encontrar en el artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno, la cual están viendo en este momento en sus pantallas. Podrán ver que se divide, que son varios rubros. Si ustedes gustan, podemos hacer un video especial en el que se explique cómo se calcula el impuesto a la renta con varios ejemplos para que quede claro. En el caso de las sociedades, estas tienen una tarifa completamente distinta. La tarifa es del 25%. Sin embargo, existen ciertos casos en los que esta tarifa pasa del 25 al 28%. Primer caso. Como ya todos sabemos, las sociedades están obligadas a presentar un anexo de composición societaria. Esta obligación nace de la ley, es decir, es una obligación legal, por lo que las compañías que no presenten este anexo de composición societaria tendrán que gravar su impuesto a la renta del 28%. Segundo caso en el que las sociedades deben pagar tarifa 28%, se trata de cuando sus socios están domiciliados en paraísos fiscales. Si el 50% o más de su masa societaria se encuentra domiciliada en paraísos fiscales, se deberá pagar una tarifa del 28%, pero si son menos del 50% pagarán dos tarifas. El 25% sobre la composición societaria que no está domiciliada en un paraíso fiscal y el 28% sobre los que sí residen en paraísos fiscales. ¿Qué les parece si les pongo un ejemplo para que quede más claro? Por ejemplo, si el 70% de los socios residen en Ecuador, ese 70% de socios que residen en Ecuador pagará el 25% del impuesto a la renta y el restante 30%, que se encuentra domiciliado en paraísos fiscales, pagará el 28%. Así haya un accionista, aunque sea 5% o 2%, por este accionista se pagará el 28% sobre el porcentaje en el que éste sea accionista en la compañía. Si participa del 5%, por ese 5% se pagará el 28% de impuesto a la renta. Si tenemos un grupo de accionistas que de participación poseen un 15%, sobre el 15% se pagará el 28% de impuesto a la renta, y así sucesivamente. Debemos tener bien en cuenta que el cálculo depende de la composición de la masa societaria, no depende del número de accionistas que haya, sino del número de acciones que estos posean, del número de participaciones. Por último, los plazos para declarar el impuesto a la renta. Este plazo será variable. ¿Variable de qué? Dependerá de acuerdo al noveno dígito de la cédula o del RUC del contribuyente. A continuación están viendo los plazos de declaración para el año 2023 del impuesto a la renta. Como podrán ver, depende del noveno dígito del RUC o de la cédula del contribuyente. Cabe recalcar que hace unos días el SRI informó las nuevas fechas para la declaración del impuesto a la renta para régimen general y para RIMPE, en el que se modificó la fecha para dígito 2 y dígito 3, en el que la fecha anterior para dígito 2 era 12 de marzo, la nueva fecha es 24 de marzo. Para dígito 3 era 14 de marzo, ahora es 28 de marzo. Por ejemplo, tenemos en dígito 9, la fecha será 27 de marzo. Tenemos dígito 6, la fecha será 20 de marzo y así sucesivamente. Todo esto para régimen general, mientras que para RIMPE, como podrán ver, tenemos las modificaciones
del noveno dígito cuando este sea dígito 1, 2, 5, 8 y 9. Por ejemplo, si el noveno dígito de nuestro RUC o nuestra cédula es 1, entonces la fecha anterior de declaración era el 11 de marzo, ahora es el 30 de marzo. Si el noveno dígito es 2, antes era el 13 de marzo, ahora será el 31 de marzo. Y así sucesivamente. Como podrán ver, estas son las nuevas fechas, las cuales han sido emitidas por el Servicio de Rentas Internas. Hemos llegado al final de este video. Si les gustó el video pueden darle like, comentar, compartir y suscribirse. Además, les vengo a recordar que vamos a hacer una miniserie de videos en los cuales hablaremos acerca de los distintos impuestos en el Ecuador, sean estos el IVA, el ICE, el ISD. Si les gusta el tema del impuesto a la renta, no duden en comentar en que quieren ver determinado tema. Por ejemplo, les gustaría profundizar acerca de cómo calcular el impuesto a la renta, deducciones, exenciones, planificación tributaria y demás. Por mi parte, eso ha sido todo. Nos vemos en un próximo video.